Los villanos de One Piece, personajes únicos con un poder y un trasfondo increíble. Hoy analizaremos todos los niveles de poder de todos los villanos principales de One Piece hasta el momento en el anime y manga. Recuerden que si quieren apoyar este canal pueden dejar su like y pueden suscribirse, pero con todo esto dicho, comencemos el video. Comenzaríamos con Alvida. El poder de Alvida llegaría a la parte media de rango pirata, al menos en su primera aparición, y técnicamente fue el primer villano al que Luffy derrotó, ya que Alvida tenía como esclavo a Koby y al final Luffy salvaría a Koby, derrotándola con bastante facilidad en realidad, por lo que no creo que Alvida, al menos en estos momentos de la serie, tenga un poder más alto que esto, ya que ni siquiera tenía su fruta del diablo. Por lo tanto, el poder de Alvida llegaría a la parte media de rango pirata. Continuaríamos con el Gran Buggy. La fuerza del payaso Buggy llegaría a la parte más baja de rango capitán, al menos en su primera aparición, ya que Buggy desde el principio de la serie ya tenía una fruta del diablo. En este caso tenía la fruta Barabara, fruta que le permitía separar las partes de su cuerpo para que puedan atacar independientemente, por lo que incluso al comienzo de la serie Buggy no tenía un poder tan bajo, aunque fue derrotado con relativa facilidad. Aún así, con su bala Buggy, digamos que logró complicarle un poco las cosas a Luffy, pero de igual manera fue derrotado, aunque por su fruta, digamos que Buggy es inmune a los ataques cortantes, por lo que es un punto a destacar de él. Otra cosa es que Buggy siempre ha sido un personaje bastante astuto, ya que siempre logra salir de las situaciones adversas. Por lo tanto, bajo mi consideración, creo que el poder de Buggy en su primera aparición llegaría a la parte más baja de rango capitán. Seguiríamos con el Capitán Kuro. La fuerza de Kuro llegaría a la parte baja de rango capitán, con una fuerza realmente bastante decente, ya que este personaje sí que le complicó la cosa a los Mugiwaras en los inicios de la serie, ya que era un personaje con bastante inteligencia. De hecho, creo que es el segundo más inteligente del East Blue, aparte que poseía una gran fuerza y una muy buena técnica con la espada, ya que él poseía 5 espadas adheridas a sus dedos, con lo que tenía bastante potencia, ya que su agilidad era bastante grande y su velocidad era bastante destacable, aunque al final fue derrotado por Luffy, pero de igual manera era un personaje que realmente le complicó las cosas. Por lo tanto, el poder del Capitán Kuro considero que llega a la parte baja de rango capitán. Pasamos con Don Krieg. La fuerza de Don Krieg llegaría a la parte media de rango capitán, un personaje que al menos era bastante respetado en el East Blue, ya que era un personaje bastante temible, que incluso había sido capaz de llegar al Grand Line, por lo que era un pirata temible, aparte que demostraba una gran fuerza física. Incluso fue capaz de tener un combate bastante parejo con el Luffy de esas épocas, aparte de que Don Krieg tiene un gran armamento, con el que le complicaba bastante las cosas a Luffy. Incluso logró tratar de conquistar el Gran Baratie, aunque este personaje fue brutalmente humillado por Draco Mihawk cuando estuvo en el Grand Line, pero este personaje realmente no era tan débil, al menos para los estándares del East Blue. Por lo tanto, la fuerza de Don Krieg llegaría a la parte media de rango capitán. Llegaríamos con Arlong, el villano más fuerte de Luffy, al menos en el East Blue. La fuerza de Arlong llegaría a la parte alta de rango capitán, aparte de ser el primer Gyojin que vimos en la serie. Este personaje contaba con una brutal fuerza física y una gran resistencia, tanto que estuvo en un combate bastante parejo con el mismísimo Luffy. Incluso estuvo a punto de derrotarlo, aunque al final Luffy se llevaría la victoria, ya que tenía bastante determinación por derrotar a Arlong, por lo que le había hecho a Nami, aunque Arlong incluso era más fuerte en el agua, aunque como su poder considero que como máximo, al menos en la tierra, llegaría a la parte alta de rango capitán, ya que al fin y al cabo fue derrotado por Luffy, y aunque era un Gyojin, fue de los primeros oponentes que se enfrentó Luffy al inicio de la serie. Por lo tanto, la fuerza de Arlong llegaría a la parte alta de rango capitán. Continuaríamos con Wapol. La fuerza de Wapol igualmente llegaría a la parte alta de rango capitán, un personaje que, si bien es cierto no destacaba por su fuerza física o alguna otra característica, lo que más destacaba de este personaje era su fruta del diablo, con lo que él consumía podía fusionarse con su cuerpo, pudiendo tener cañones u otro tipo de cosas, cosa por lo que considero que al menos tiene más o menos esta fuerza, ya que su fruta digamos que era algo buena, ya que podía consumir casi cualquier cosa y fusionarse con ese objeto, por lo que su poder varía, depende de que consuma, pero creo que más o menos el poder de Wapol, ya que le complicó bastante las cosas a Luffy, creo que llegaría a este nivel en la parte alta de rango capitán.
Seguimos con Crocodile. La fuerza de Crocodile llegaría a la parte media baja de rango Shichibukai o incluso podría llegar a la media, aunque cabe aclarar que sería el poder de Crocodile durante el arco de Arabasta, no más en adelante. La fuerza de este Crocodile realmente era bastante alta, incluso digamos que era considerablemente superior a la fuerza de Luffy. Por esto fue capaz de derrotarlo varias veces en el arco de Arabasta, ya que este personaje contaba con su fruta que era una tipología, con lo que le permitía convertirse en arena y manipular toda la arena, aunque aún más encima, este personaje logró despertar su fruta, por lo que tenía un control aún mayor de su fruta, pudiendo absorber toda la vitalidad de su entorno, pudiendo secar a sus oponentes, un personaje que realmente tenía una fuerza abrumadora, aparte de ser bastante inteligente y estratégico, un personaje que solo fue derrotado ya que Luffy logró encontrar su debilidad, por lo tanto la fuerza de Crocodile durante el arco de Arabasta llegaría a la parte media baja de rango Shichibukai. Pasaríamos con Enel. La fuerza de Enel considero que llegaría a la parte media de rango comandante, un personaje que si bien es cierto es algo subestimado, al menos a mi parecer, sí tiene una fuerza bastante grande, ya que hay que tener en cuenta que Enel poseía una de las mejores frutas de todo One Piece, posee la fruta Kurogor no Mi, fruta que le permite convertirse en rayos y manipular los rayos, por lo que Enel se puede mover a la velocidad del rayo, con lo que lo convierte en uno de los personajes más veloces de todo One Piece, aparte de que tiene la capacidad de dar descargas con una potencia increíble. Y si bien es cierto este personaje fue derrotado muy tempranamente, esto fue porque prácticamente Luffy era inmune a todos los ataques de Enel, por lo que Enel no podía dañarlo como tal, aunque con el resto de todos los personajes Enel lo superaba ampliamente y se demostró en todo momento, aunque es cierto que al final Enel no acabó con la vida de nadie, pero al final es One Piece, en One Piece rara vez muere alguien, aunque es cierto que Enel posee poca resistencia, aunque posiblemente esto fue por el guión, ya que no había otra forma de derrotar a Enel. Realmente las habilidades de Enel eran muy superiores a los personajes de One Piece en ese momento, era un enemigo adelantado a su época, aparte que sí posee el Haki, aunque solo posee el Haki de observación, aunque en la Isla del Cielo lo llaman como mantra, pero poseía el Haki de observación, diría que a un nivel avanzado, aunque no al nivel de personajes como Luffy actual o de Katakuri. Posee un muy buen nivel de haki de observación, aunque tampoco tan alto, aunque posiblemente en la actualidad haya perfeccionado el haki de observación y posiblemente haya aprendido otros, aunque bajo mi opinión en el arco de Skypiea, este personaje sí era bastante fuerte, ya que con su fruta podía dar descargas con una potencia increíble y se movía a altas velocidades, aunque fue derrotado más que nada por el guión, ya que era un enemigo adelantado a su época. Por lo tanto la fuerza de Enel considero que llega a la parte media de rango comandante. Continuamos con Rob Lucci. La fuerza de Rob Lucci llegaría a la parte media de rango Shichibukai. Era un personaje bastante despiadado y digamos que hasta cierto nivel bastante inteligente, aparte de ser el miembro más fuerte del CP9. La fuerza de Rob Lucci fue tan alta que incluso logró poner ante las cuerdas a Luffy, incluso estuvo a punto de derrotarlo en varias ocasiones, ya que Rob Lucci poseía una gran fuerza, velocidad y resistencia, potenciadas aún más cuando utilizaba su fruta que lo convertía en un leopardo. Aparte que Rob Lucci era un maestro de las 6 artes, por lo que tenía un nivel bastante alto. Considero personalmente la fuerza de Rob Lucci llegaría a la parte media de rango Shichibukai. Llegaríamos con Gecko Moria. La fuerza de Gecko Moria llegaría a la parte baja de rango Shichibukai, un personaje que si bien es cierto no es tan débil, personalmente no lo considero tan fuerte, aunque hay que destacar que en el arco de Thriller Bark le complicó bastante las cosas a Luffy, aunque bajo mi perspectiva esto fue porque estaba en su territorio, por lo que podía manipular mejor sus poderes, por lo que le daré un ligero plus ya que estaba en su territorio, con lo que ya llegaba a la parte media o incluso un poco más alto de rango Shichibukai, una fuerza bastante decente para este personaje, pero hay que reconocer que le complicó mucho las cosas a Luffy durante esta saga, por lo que aunque sea bajo mi perspectiva, creo que la fuerza máxima de Gecko Moria durante esta saga llegaría hasta aquí, ya que con su habilidad de manipular las sombras, digamos que fue un oponente algo difícil de enfrentar, por lo tanto su fuerza llegaría hasta aquí. Continuamos con Kuma.
El poder de Kuma llegaría a la parte baja de rango comandante. Este personaje honestamente tiene una fuerza asombrosa, ya que posee una de las mejores frutas de One Piece. Posee la fruta Nikyu Nikyu, una fruta que incluso le permite repeler cualquier cosa, incluso la atmósfera, con lo que puede generar ondas de choque, y en su momento fue capaz de palizar totalmente a todos los Mugiwara, por lo que este personaje tuvo un poder realmente inmenso, aunque lastimosamente actualmente ya no se aprovecha casi para nada este personaje, aunque sí tenía una fuerza asombrosa. Por lo tanto considero que la fuerza de Kuma llegaría a la parte baja de rango comandante. Pasaríamos con Magellan. La fuerza de Magellan en el arco de Impel Down aproximo que llegaría a la parte media baja de rango comandante, con una fuerza verdaderamente asombrosa, ya que este personaje cuenta con una fruta que le permite generar y manipular el veneno, y puede generarlo de distintas formas, como incluso puede generar un gas venenoso, y este personaje en el arco de Impel Down fue un oponente bastante complicado de vencer. Luffy lo logró detener por un tiempo con ayuda de Mr. Tree, ya que Magellan poseía una fuerza asombrosa y su fruta, al menos personalmente, considero que es una de las mejores de tipo paramecia, ya que tiene bastante versatilidad y el veneno digamos que le complica la cosa a sus oponentes, por lo que al menos bajo mi punto de vista, creo que la fuerza de Magellan llegaría a la parte media baja de rango comandante. Proseguiríamos con Judy Jones. La fuerza de este personaje llegaría a la parte alta de rango Shichibukai, y al menos personalmente este personaje me decepcionó bastante, ya que esperaba más de él. Aún así, al ser un Gyojin, poseía una fuerza física bastante grande, e incluso al potenciarse con esteroides podría alcanzar estadísticas más altas. Aún así, digamos que fue derrotado con relativa facilidad por Luffy, por lo que al menos personalmente no considero que sea tan fuerte y me decepcionó bastante, pero en fin, considero que la fuerza de este personaje llegaría a la parte alta de rango Shichibukai. Seguiríamos con César Clown. La fuerza de este personaje llegaría a la parte más baja de rango comandante, un personaje que si bien es cierto no destaca tanto por su fuerza, digamos que es bastante inteligente, no por nada es un científico y antiguo compañero del Dr. Vegapunk, por lo que es bastante inteligente, aparte de poseer su fruta tipología, por lo que puede transformarse en gas y manipularlo, que es más que nada su principal estilo de combate, teniendo digamos que ataques bastante variados, aunque igualmente esperaba un poco más de este personaje, aunque al menos demostró más que Judy, por lo que yo consideraría que la fuerza de César llegaría a la parte más baja de rango comandante. Continuaríamos con Doflamingo. La fuerza de Doflamingo llegaría a la parte media baja de rango comandante, ya que este personaje contaba con una gran fuerza, aunque incluso fue de los mejores villanos de todo One Piece, ya que no solo era un villano inteligente y estratégico, sino que además contaba con un gran poder, ya que este personaje tenía los 3 tipos de haki y contaba con una fruta despertada, una fruta que le permitía manipular y generar hilos, y tenía tanto control que incluso en situaciones críticas podía utilizar sus hilos para medio sanar sus órganos, por lo que era un villano bastante completo, teniendo un combate bastante épico contra Luffy, donde puso contra las cuerdas a Luffy en varios momentos, por lo que realmente Doflamingo fue uno de los mejores villanos de todo One Piece, al menos bajo mi opinión, ya que demostró bastante y tuvo bastante desarrollo, por lo que considero que la fuerza de Doflamingo llegaría a la parte media baja de rango comandante. Seguiríamos con Katakuri. La fuerza de Katakuri llegaría a la parte más baja de rango almirante, un poder verdaderamente asombroso, aunque no por nada, Katakuri era el primer comandante de un Yonkou, ya que este personaje contaba con una fuerza asombrosa, ya que contaba con los 3 tipos de haki y uno de estos a un nivel avanzado y a un nivel increíble, ya que incluso le permitía ver el futuro, por lo que Katakuri fue un verdadero rival para Luffy, superándolo en casi todos los aspectos, aunque al final Luffy logró salir victorioso, aunque realmente Katakuri consideró que era más fuerte que Luffy, aunque por distintos motivos al final Luffy terminó ganando, ya que incluso Katakuri poseía una fruta despertada, la fruta que le permite convertir y manipular el mochi, una fruta bastante particular, aunque le ocasionó bastantes problemas a Luffy, por lo menos bajo mi opinión, creo que la fuerza de Katakuri sí llegaría a la parte más baja de rango almirante. Finalmente llegaríamos con el último enemigo visto hasta el momento en One Piece,
llegamos con Kaido, la criatura más fuerte del mundo. El poder de Kaido llegaría a la parte alta de rango Yonkou, como uno de los 4 emperadores del mar. La fuerza de Kaido sinceramente era una monstruosidad, ya que este personaje contaba con los 3 tipos de haki y poseía su fruta Zoan mitológica que le permitía transformarle en un dragón oriental, con lo que podía lanzar ataques de fuego con una potencia increíble, arrasando con todo a su paso. Al igual, Kaido podía convertirse en su forma híbrida, con lo que aumentaba todas sus capacidades, especialmente la fuerza y la resistencia, teniendo un combate bastante parejo con Monkey D. Luffy, aunque al final Luffy con su nuevo despertar, el Gear 5, logró derrotar a Kaido, aunque Kaido tenía un poder asombroso. Personalmente considero que Kaido, la criatura más fuerte de todas, llegaría a la parte más alta de rango Yonkou. Espero les haya gustado el video, dejen su like y suscríbanse, miren los videos que saldrán a continuación. Pero en fin, con todo esto dicho, yo me despido aquí. Adiós.